Hola, mi nombre es Kelly Fonseca Bonfante y en este trabajo desarrollaré el tema Análisis Gráficos número 2, en el que estudié el movimiento de una motocicleta y cómo varía su velocidad y las fuerzas que actúan sobre ella a lo largo del tiempo. La situación parte de una motocicleta de 557 kilogramos que se mueve en línea recta. A lo largo del recorrido, esta moto pasa por varias etapas de movimiento. Acelera, mantiene su velocidad constante y finalmente desacelera. Para entender su comportamiento, analicé una gráfica que muestra cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, que es esta gráfica que tenemos por acá. Entonces, partiendo de esta gráfica, vemos que entre 0 y 4 segundos la motocicleta acelera desde el reposo hasta 20 metros por segundo. Entre 4 y 6 segundos la velocidad se mantiene constante en 20 metros por segundo. Entre 6 y 10 segundos, la velocidad vuelve a aumentar hasta 50 metros por segundo. Y finalmente, entre 10 y 12 segundos, la velocidad disminuye de 50 metros por segundo a 0 metros por segundo, mostrando una desaceleración o frenado. Con estos valores que tomamos acá, eh, hallamos la aceleración. Entonces, con estos datos podemos calcular lo que es la aceleración en cada intervalo. En el primer tramo, la aceleración fue de 5 metros por segundo al cuadrado. En el segundo tramo fue de 0, porque la velocidad no cambió. En el tercer tramo, vemos que la velocidad aumentó nuevamente a 7,5 metros por segundo al cuadrado. Y en el último tramo, la aceleración fue de menos 25 metros por segundo al cuadrado, ya que la moto frenó bruscamente. Aceleración, aquí estamos hablando de aceleración, listo. Entonces vemos que aquí con este porcentaje nos dice que la moto pues tuvo un freno bastante brusco. Luego que tenemos estos datos, apliqué la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Al multiplicar la masa de la motocicleta, que sabemos que es de 557 kilogramos, por cada aceleración que hayamos previamente, obtuve las fuerzas netas. Vemos entonces que en el primer tramo la fuerza fue de 2.785 newtons. En el segundo tramo fue de 0 newtons, porque aquí no hay aceleración. En el tercero fue de 4.177,5 newtons. Y en el último, una fuerza de menos 13.925 newtons, que indica una fuerza en sentido contrario al movimiento, o sea, el frenado. Eh, con estos valores, elaboré una gráfica de la fuerza en función del tiempo, que muestra claramente los valores de empuje y frenado durante el recorrido. Aquí vemos claramente en las gráficas todos los valores que nos muestra eh, el recorrido. Luego de esto, calculé el área bajo la curva de velocidad, que representa la distancia recorrida por la motocicleta. Sumando todos estos valores que vemos acá, sumando todos estos valores de los diferentes tramos, el resultado fue de 220 metros, que es este valor que vemos por acá. Esto significa que durante todo el movimiento, desde el inicio hasta detenerse, la motocicleta avanzó 220 metros. También analicé el área bajo la curva de la fuerza, que representa el impulso, que son estos valores que vemos por acá.
es decir, el cambio en la cantidad del movimiento del cuerpo. Al sumar todos los impulsos de cada intervalo, todos estos impulsos, vemos que obtuvimos un impulso total de 0 newtons por segundo. Esto tiene un significado físico muy importante. Dice que si el impulso total es cero, quiere decir que la velocidad final es igual a la inicial. O sea, la motocicleta terminó moviéndose igual que como empezó, aunque durante el proceso haya acelerado y frenado. Finalmente, comparé ambas áreas, el área bajo la curva de velocidad, que representa la distancia recorrida, mientras que el área de la curva de la fuerza representa el impulso o cambio del movimiento. En este caso, aunque la motocicleta recorrió una distancia de 270 metros, el impulso neto fue cero, porque las fuerzas positivas, o sea, cuando el motor la impulsa, y las negativas, cuando frena, se cancelan entre sí. Este análisis me permitió comprender cómo la gráfica de velocidad y las fuerzas se relacionan entre sí y cómo a través de ellas se puede describir completamente el movimiento de un cuerpo. Además, pude explicar de manera práctica conceptos como aceleración, fuerza neta, impulso y área bajo la curva, que son fundamentales para el estudio de la dinámica. Y concluyo mi análisis entendiendo que cada etapa del movimiento refleja una interacción directa entre las fuerzas aplicadas y la respuesta del cuerpo en movimiento. Muchas gracias.